Baruch Hashem, hemos estado viendo ya bastante del don de profecía. Hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a cerrar este don y movernos a otro. Pero antes hay que ver ese verso de 1 Corintios capítulo 14, 29, donde dice, los profetas hablen dos o tres y los demás disciernan. ¿Por qué Pablo limita los profetas a dos o tres? Y también las personas que hablan en lenguas, porque estas personas secuestraban la reunión. Querían todo el tiempo estar hablando. ¿Ha visto así? Gente que le cuesta mantenerse callado. Y no eran de bendición para la gente. Pablo les pone un límite, dos o tres. Ahora eso significa que hoy en nuestro contexto sería así, no necesariamente, pero el principio es que se debe dar libertad a otros dones. Lo que Pablo sí dice es, los demás disciernan. También 1 Tesalonicenses 5 dice, no menospreciéis las profecías, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Es eso precisamente lo que Pablo hizo en Hechos 21, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Los hermanos le dijeron por el Espíritu que no fuera a Jerusalén porque iba a sufrir. ¿Qué hizo Pablo? Exactamente eso, escudriñó todo y retuvo lo bueno. Ellos tienen razón. Hay un sentir del Espíritu que les dicen que voy a sufrir. En eso tienen razón, pero no tienen razón en la aplicación de que no vaya a Jerusalén. Yo sí voy ahí. Él sabía que esa era la voluntad del Eterno. Entonces, noten que la profecía que tenemos hoy en día, hoy que ya la Biblia está completa, no es del calibre del Tanakh, ¿verdad? Es un grado de revelación menor, pero que no quita el discernimiento de la gente. Esto es muy importante. Yo nunca en mi vida he puesto un pie en una iglesia profética. Y de pronto si algún día me invitan y quieren claridad y quieren que les muestre la verdad, yo voy con mucho gusto. Pero nunca he ido. Pero me han contado los que han ido, los terribles abusos que pasan ahí. A mí me duele eso. Terriblemente, tengo un gran dolor cuando me dicen eso. Y hay tanta gente que ha abusado de este don. ¿Cuáles son los dones del Espíritu más abusados? El don de lenguas y el don de profecía. Los dos que Pablo menciona en 1 Corintios 14. Ahora, Pablo no los prohibió, ¿vieron? No dijo, bueno, mucha payasada, prohibido las lenguas, prohibido profetizar. ¿Hizo eso Pablo? No, pero dio orden, ¿verdad? Dio pautas. Y uno de los grandes problemas del don de profecía es que la gente se desubica en varias cosas. Piensa, por ejemplo, que tener un sentir de Dios equivale a que todas las personas tienen que hacer lo que ellos digan. Y obviamente la tentación que engendra esto es la tentación de manipular a otros, ¿verdad? Hay iglesias donde hay personas que le han profetizado a otro con quien se van a casar. Terrible, ¿por qué? ¿Cómo hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Véanlo así. Algún día un profeta, no de los de hoy, del Tanakh, Isaías, Jeremías, Elías, vino y le dijo a alguien con quien se iba a casar. Jamás. ¿Alguno de los apóstoles lo hizo? Nunca. Entonces, si ni ellos tenían la autoridad de hacer semejante cosa, mucho menos una persona hoy en día. Es más, el matrimonio es una cuestión muy infinitamente personal. Bueno, yo le voy a decir casarte con tal. Terrible. Yo oí el caso de una persona que creía estar recibiendo algo del Eterno, que le dijo, vaya, levántense todos los solteros. Se levantaron todos los solteros. Y bueno, y les dijo, que el Señor decía, terrible esto, que el Señor decía que tenían que ir donde la mujer que ellos querían para ser su esposa, y así como Josué conquistó Jericó, dando 7 vueltas, tenían que darle 7 vueltas alrededor de la mujer, y la mujer iba a caer, así como habían caído los muros de Jericó. ¿Ya ven por qué Pablo dice, hablen 2 o 3 y los demás que juzguen? Ahora, si eso hubiera sido una iglesia que siguiera las pautas de la Biblia,
todos en la congregación, ¿qué hubieran dicho? No, eso no viene del Eterno. Muchas gracias por esto, hermano. Le agradecemos mucho el deseo de compartir lo que usted pensaba que venía del Eterno, pero creo que el Espíritu nos lleva en otra dirección. Punto, y se acabó. Sin hacerlo sentir mal, ¿verdad? Pero hay cosas que necesitan corrección inmediata. Esa era una. Ahora, claro, quiero yo que los solteros se casen. Pues yo quiero que sí. Hay que orar. Hay algunos que tienen ya el don de casamentero aquí, pero no es un don del Espíritu, pero es un buen don. Hay que hacer parejas. Muy bien. Si hay alguno que necesite algo, usted, dígale a algún hermano, ore para que el Eterno me bendiga con una esposa. Muy bien. Pero yo no puedo venir y manipular a alguien y decirle, el Señor me dice que tu esposa está allá. No. Es terrible. Por eso Pablo dice, hablen 2 o 3 y los demás disciernan, juzguen, vean qué pasa. Y el don de profecía es un don maravilloso cuando se ocupa bien, cuando alguien tiene, creo yo, dice la Biblia que alguien puede tener una revelación de Dios hoy en día. Claro que sí. Yo he tenido solo un sueño que venía del Eterno, creo yo. Se los he compartido varias veces. Uno, en toda mi vida. El 99% de mis sueños son locos. Loco. Soñado con Trump, que entraba aquí cuando estábamos en Shabbat y empezaba a danzar con el hermano Balmore. Y de ahí entraba Putin y empezaba a cantar el Hava Nagila. Imagínense. Imagínense que yo hubiera venido y le hubiera dicho, lo que esto significa, esto me lo ha dado el Señor, ¿verdad? Lo que esto significa es que la paz en Ucrania está bien cerca. No, significa que me comí 4 pupusas. Y eso fue. El 99% de los sueños no son de Dios, son de tu estómago. Pero, ¿quita eso que hayan sueños genuinos de Dios? No, algunos que sí. Y hay que estar abiertos a eso. Hay hermanos que han tenido visiones. Yo nunca he tenido una visión. En mi vida. Jamás. El Eterno no me ha hablado a través de visión. Otros sí. El gran rabino de Bulgaria, Daniel Zion, era el líder de los judíos de Bulgaria. El rabino de país. O sea, nadie tenía más autoridad sobre la comunidad judía que él en Bulgaria. Y él tuvo una visión de un hombre que se presentaba con un manto blanquísimo, y le sonreía. Y él estaba confundido. Fue donde los otros rabinos de Bulgaria y le dijo que qué significaba. Y nadie podía decirle qué significaba. ¿Quién sabe? Y este rabino había empezado a hacer una buena amistad con el arzobispo ortodoxo ruso, Steven, si mal no recuerdo, se llamaba así. Tengo que chequear eso. Pero él era el arzobispo ortodoxo ruso. O sea, no es de la Iglesia Católica Romana, pero sí los ortodoxos rusos, ¿verdad? Que son el equivalente más o menos de la Iglesia Católica de allá, del otro lado del mundo oriental. Pero están peleados con Roma desde el año 1045, si mal no recuerdo, se dio el gran cisma. El Papa declaró hereje al patriarca de Constantinopla, y el patriarca de Constantinopla declaró hereje y condenado al infierno al Papa desde ese día, desde el año 1045. Y se pelearon por el credo de Atanasio por una palabra, filioque, por esa palabra. Roma tiene esa palabra, filioque, en el credo de Atanasio, y los ortodoxos griegos dijeron, eso no está en el texto griego original. Herejes todos los católicos. Dijeron. Y se pelearon en el siglo XI. Y siguen así, hasta el día de hoy. Pero bueno, hace poco Roma y ellos han empezado a hablar. Bueno, este arzobispo había empezado a ser muy amigo de Daniel Zion. Un día el arzobispo le regaló una Biblia al rabino Daniel Zion. Daniel Zion vino, arrancó todo el Nuevo Testamento de la Biblia enfrente de él y le dijo, bien, ahora ya la puedo usar. Eso fue el primer encuentro que tuvieron el rabino Daniel Zion. Así era de radical el rabino. Y bueno, los rabinos no le pudieron ayudar. Y
Sion fue donde su nuevo amigo, el arzobispo. El arzobispo le dijo, bueno, ¿y qué pasó en esa visión? Él empezó a dar ciertos detalles de la visión y él estaba confundido. ¿Quién era ese hombre que se había aparecido? ¿Era un ángel? ¿O era alguien más? ¿Era un profeta? ¿Quién era? Y el arzobispo le dijo, bueno, haz algo. Si te vuelve a pasar esa visión, dile al hombre de la visión, Señor, habla que tu siervo escucha. Y el rabino Daniel Sion dijo, bueno, sí está bien, eso funcionó para Samuel, puede funcionar conmigo. Listo, muy bien, muchas gracias. A las semanas, otra vez tuvo esa visión. No fue un sueño, él no estaba dormido, fue algo en el día. Y él tuvo la visión de un hombre que se aparecía a él. Y recordando lo que le había dicho su nuevo amigo Stephen, le dijo esas palabras, habla que tu siervo escucha en hebreo. Y en la visión, el hombre le dijo su identidad. Le dijo que él era el Mesías de Israel que había muerto en la cruz por sus pecados. Y Daniel Sion, a partir de ese día, comenzó a ser un creyente en Yeshua, en secreto, al inicio. Luego lo publicó delante de todo el mundo. Como todo el mundo lo respetaba de manera increíble, nadie dijo nada. Todos se quedaron, Pero bueno, siguen así. El rabino Daniel Sion le preguntó a Stephen, el arzobispo, que qué debía hacer. Estaba confundido. Yo no veo, pues después de leer el Nuevo Testamento, yo no veo que Jesús vino a fundar ninguna religión. Para mí el hombre que me apareció lucía bien judío. Y el arzobispo Stephen hizo algo que yo hasta el día de hoy no me lo explico. Normalmente un ortodoxo ruso le hubiera dado la misma respuesta. Le hubiera dicho, tienes que unirte a la iglesia ortodoxa rusa, la única iglesia verdadera. ¿Saben lo que le dijo Stephen? La voluntad de Dios para ti es que sigas siendo judío y te quedes en la sinagoga. ¡Wow! Yo no podía creer eso. Eso sí fue el... Y cuando yo supe eso, dije, ay, que el Eterno levantara más gente así, que tuviera ese entendimiento. Y ellos siguieron siendo muy buenos amigos. A las semanas, llegó una orden de Hitler al rey de Bulgaria de deportar a todos los judíos de Bulgaria a Alemania. El rey de España, el rey de Bulgaria, iba a firmar eso. Y al día siguiente se le apareció un rabino en su casa. Pues no recuerdo si fue por carta. No recuerdo. Es un librote así que tengo de Free Fruits of Zion de la biografía. ¿Qué le dijo? Daniel Sion experimentó otra visión. Otra visión de Yeshua. Daniel Sion le dijo al rey de Bulgaria, he tenido una visión con Yeshua, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Y me manda a decir esto, no deportes a los judíos a Bulgaria. De lo contrario, tú serás el culpable de lo que les pase a manos de los nazis. Punto. Ese fue el mensaje. El rey tuvo gran temor y canceló la deportación de los judíos de Bulgaria a Alemania. Daniel Sion fue el instrumento de Dios para salvar a todos los judíos de Bulgaria. Ellos no fueron deportados a los hornos nazis gracias a un creyente en Yeshua que tuvo una visión. Entonces, ¿cómo no voy a creer yo que eso fue de Dios? Obvio que fue de Dios. Más adelante, cuando el Estado de Israel se fundó, el rabino Daniel Sion fue de los primeros en emigrar a Israel y fue grandemente respetado por todos. Y es un testimonio de un gran hombre del Eterno que siguió siendo judío hasta la muerte, observante de la Torá, creyente en Yeshua. ¿Cómo fue que él se convirtió? Una visión. Lo mismo que pasa en el mundo musulmán, ¿verdad? El hermano Doyle ha hecho un libro que se llama Dreams and Visions, donde documentan toda la cantidad de miles y miles de conversiones de musulmanes. ¿Cómo se convierten ellos? Tienen sueños o visiones con Yeshua.
el patrón es el mismo. Un hombre se aparece, veste túnica blanca, marcas en las manos y le dicen, yo morí por ti, mañana mi amigo te hablará de mí. El sueño o la visión terminan y el siguiente día una persona a quien la persona que tuvo el sueño o la visión vio, llega donde ellos. Muchas veces es un misionero que acaba de llegar hace 24 horas y les hablan. La cantidad de personas que tiene esto es increíble. Alguien podría decir, bueno, quizás están inventando eso. Les pregunto yo, ¿qué incentivo pudiera tener un musulmán para inventar eso? ¿Qué es lo que enfrenta un musulmán si se convierte a la fe en un país como Irán o Arabia Saudita? Tortura y muerte. ¿Usted? La última vez que revisé eso no es un buen incentivo para mentir. Nadie dice, me voy a inventar una mentira para que me maten, ya vas a ver. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie. ¿Quién va a decir eso? Ahora, no es una persona, son cientos de personas. Probablemente como ellos no tienen la Biblia, el Mesías tiene que aparecerse de manera sobrenatural. Entonces, hasta el día de hoy, las visiones, sueños son maneras en cómo el Eterno habla a sus hijos. Ahora, un profeta de los que se habla, no un profeta tanágico, si puedo usar la palabra, un profeta del Tanakh, ¿verdad? Un profeta de los escritos, lo que llamaría el Antiguo Testamento en el mundo cristiano. No estamos hablando del mismo calibre. Cuando la Biblia habla de los profetas en 1 Corintios, es este grado menor de profecía, que tiene como objetivo no la palabra de Dios para naciones y para reyes, sino para la comunidad. Entonces, muchas veces el propósito del Eterno para revelar algo es servir de confirmación a un hermano para algo, o para exaltarlo, para confortarle. Por eso, en este tipo de profecía, funciona un poco distinto a Elías. ¿Por qué? ¿A quién le profetizó Elías? A un rey malvado, adorador de Baal, ¿verdad? ¿Cómo tenía que ser Elías con él? Muy duro, obviamente. Pero hoy, aquella persona que recibe el don de profecía en la congregación del Mesías, no le va a profetizar a un rey malvado que ha matado a los profetas del Eterno y que tiene a 400 profetas de Baal y a 450 de Acera en la mesa del rey. Entonces, la manera, el tono en que esta profecía tiene que ser dada, obviamente es distinta. ¿Cuál es el problema? En algunas iglesias donde no entienden esto, las personas piensan ser como Elías. Y dicen cosas así bien duras, ¿verdad? Así es el Señor, si no te arrepentís vas a caer, ¡pum! Helado vas a caer, así echando espuma. Bueno, pudiera ser, pero normalmente no. Dios levantó a Elías para hablarle a un rey idólatra y apóstata. Dios levanta hoy hermanos en la congregación con don de profecía para hablar a sus hijos. Se ve la diferencia, ¿verdad? Radicalmente. Entonces la mayoría de revelaciones proféticas que hoy alguien tiene son para hacer lo que dice 1 Corintios 14:3. El profeta, miren lo que dice otra vez, las 3 objetivos del don de profecía. ¿Alguien puede leerlo? Bueno, desde el verso 1 al 3, por favor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Gracias. Oigan las tres objetivos de la profecía congregacional. Me gusta ese título para describir a este don. Profecía congregacional. Así se evita que alguien piensa que es el mismo calibre de profecía que Isaías, ¿verdad? Isaías, Elías, Jeremías, eran profetas a las naciones. O sea, a las naciones y al mundo. Su nivel de autoridad era un nivel que nadie tiene hoy. A menos la profecía congregacional tiene el objetivo de edificar, exhortar y consolar. ¿Cómo? Bueno, un ejemplo creo que debe de bastar. El que tiene en su pantalla es el
hermano Sam Storms, en español se llamara Samuel Tormentas, pero en inglés suena bonito. Sam Storms, bien bonito, ¿verdad? Se oye, todo en inglés se oye bonito. Digo yo, pues, los gringos dicen que el español se oye más bonito que el inglés. Quizás no. Cada uno ve bonito el idioma que encuentra extravagante, que encuentra raro, ¿verdad? A ver, el hermano Sam Storms, él cuenta una ocasión donde estaban en su congregación, Bridgeway, en Oklahoma. Y un hermano se le acercó, básicamente, antes del servicio. Le digo, Sam, más o menos, Sam, creo tener una fuerte sensación de que el Señor me ha revelado algo para una mujer que vendrá hoy. Y le dijo, ok, cuéntame. Más o menos iba así. Creo que el Señor me puso una impresión en mí esta mañana de que hoy hay una mujer presente que visitó a su médico hace 10 días. El diagnóstico no fue alentador. Las iniciales, no sé qué significa, pero las iniciales SJ me fueron reveladas con respecto a ese médico. Entonces, a la hora a las 9 de la mañana que empezó el primer servicio, el hermano pasó. Había hablado primero con Sam Storms. Ellos tienen una práctica muy buena. Si alguien cree tener una palabra profética, no puede hablarle a nadie si no pasa primero por Sam Storms y su grupo de líderes, quienes juzgan si esa es una palabra del Eterno. Si no, ahí muere. Si alguien les dice, yo creo que el Señor me ha revelado que hay varios aquí que necesitan divorciarse. ¡Pum! ¡Salud! Ahí murió esa palabra profética. Bien. El hermano pasó y dijo exactamente eso. Tengo una fuerte impresión que creo que es del Eterno, que hay una persona aquí, es una mujer, tiene un diagnóstico poco alentador, fue hace 10 días al médico. No sé qué significa, pero las siglas SJ parecieran tener que ver con su médico. También tuve la impresión de que su hijo está enfermo de otra enfermedad distinta. Por favor, si ese es tu caso, nos gustaría orar por ti. Inmediatamente una mujer que estaba presente se identificó y dijo que ella creía ser esa persona. De hecho, nunca se había puesto a pensar, pero tenía el botecito de la medicina y estaban las iniciales SJ en el botecito que andaba. Lo sorprendente es que esta hermana nunca iba al servicio a las 9 de la mañana. Cuando iba ya, de cuando en vez, iba al de las 11. Nunca jamás había asistido a las 9 de la mañana. Era el primer servicio en esta iglesia. Ese día, a pesar de que tenía mucho dolor, le dijo a su esposo, no sé por qué, pero tengo que ir. Quiero ir hoy a las 9 de la mañana. Y bueno, el hermano habló de eso y avanzó la hermana. Estamos hablando de una iglesia enorme en Oklahoma. Y avanzó y bueno, oraron por ahí. Y dijo, yo soy esa persona. En efecto, hace 10 días fui. El diagnóstico no fue muy alentador y le explicó la enfermedad. Y también mi niño tiene asma. Entonces los hermanos oraron por ella. Empezaron a orar por ella, le impusieron manos y oraron. Le costó mucho volver a su asiento. No recibió sanidad en ese momento. Todavía sentía mucho dolor. Y bueno, después terminó el servicio, se dirigió al lugar donde están los niños. Y cuando iba ya a traer al niño, vio que el dolor se le había ido como al 50%. O sea, no fue instantáneamente, pero cuando fue 50% ya no le dolía. Cuando llegó al carro en el estacionamiento, no tenía absolutamente ningún dolor ya. O sea, la sanidad tardó, pero se dio. Y cuando estaba en el parqueo, tenía ya total sanidad. Y sin haber orado por él, también su hijo pequeño fue sanado de asma al instante en ese día. Y bueno, eso fue un testimonio. Este es un tipo de
maneras de cómo el don de profecía consuela, exhorta y anima. ¿Cómo te sintieras tú si eres esa persona? Yo creo que te sintieras sumamente amada por Dios, ¿sí o no? Es decir, el Eterno le reveló detalles específicos a este hermano, sin conocerte. Le dio el detalle de hace cuántos días fuiste, le dio el detalle de las iniciales del médico, le dio el detalle de que tu niño también tenía otra enfermedad, todo eso. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo la profecía congregacional funciona. Si se recuerdan, vimos hace unos días una revelación que tuvo un hermano. Jack Deere la cita en su libro, y un hermano que normalmente experimenta visiones que son del Eterno, estaba en una congregación y de repente vio una nube negra encima de la cabeza de un hermano con un signo de dólar dorado. Entonces, el hermano, que todavía estaba en la etapa principiante de su ministerio profético, se levantó y señalando al hombre, le dijo: el Señor me ha mostrado en una visión que hay pecado en tus finanzas y tienes que arrepentirte de eso. Y bueno, al final del servicio, el pastor y el hermano vinieron a este profeta. Y el pastor, de manera muy amable, le dijo: querido hermano, ¿por qué fue? ¿Qué viste? ¿Qué revelación tuviste? Y él le explicó. Y le dijo: pero yo creo que tiene que haber un error. Yo conozco al hermano desde hace décadas. Él es un hermano que tiene una empresa, es una de las personas más íntegras financieramente que yo conozco. Es más, es una persona que ayuda a muchos necesitados. Es una persona sumamente fiel para ayudar a causas de Dios. Entonces, el pastor estaba tan seguro y que el profeta tuvo la humildad. Esto es muy, muy importante. El profeta tuvo la humildad de decir: oh, bueno, si es así, entonces me equivoqué. No sé en qué me habré equivocado, pero yo vi una visión. Yo vi claramente una nube negra encima de esta persona con un signo de dólar. Pero bueno, me equivoqué. Le pido perdón, hermano, creo que quizás interpreté mal. A las 2 semanas se descubrió que habían 2 empleados de la empresa de él que estaban defalcándole la empresa y le estaban robando dinero a él. Entonces, ¿la revelación era cierta, sí o no? Sí, era una manera en que el Eterno le estaba diciendo que había, lo que él tuvo que haber hecho era simplemente decir la revelación tal cual. Y decir: tuve una visión cuando estaba aquí y el hermano, había una nube negra que estaba ahí y había un signo de dólar. No sé si eso significa algo para ti. Eso es lo que tuvo que haber hecho. Pero él saltó a una conclusión. Él dijo: arrepiéntete porque hay pecado en tus finanzas. Entonces la revelación fue verdadera, pero la interpretación fue errada. Hay una gran diferencia entre RIA, ¿se acuerdan de esas siglas? Revelación, interpretación, aplicación. No es lo mismo. Hay, por ejemplo, personas que tienen sueños que son del Eterno, pero los interpretan literalmente, cuando los sueños son simbólicos y no significan que se van a cumplir de manera así, literal. Eso pasa también. Entonces, por todas estas razones, es que Pablo dijo: los demás juzguen. Miren lo que dice Wayne Grudem, un gran teólogo. Él dice con respecto al texto de 1 Corintios 14 y 1 Tesalonicenses 5, mientras un profeta estaba hablando, cada miembro de la congregación oiría atentamente, evaluando la profecía a la luz de la Escritura y la enseñanza autoritativa que él o ella ya sabía que era verdad.
Pronto habría una oportunidad de hablar en respuesta con los maduros y los sabios de la congregación, sin duda, haciendo la mayor contribución. Pero ningún miembro del cuerpo debería haberse sentido inútil, porque cada miembro, al menos en silencio, evaluaría y sopesaría lo que era dicho. ¿Cuántos problemas se libraran muchas iglesias si aplicaran este verso? No se le diera a los ultra ungidos o super ungidos el estatus de incuestionable, ¿verdad? ¿Se imaginan cuántos problemas se librara el cuerpo del Mesías si aplicaran esto? Nadie es incuestionable. Nadie. Nadie. Solo ha habido un hombre sin pecado. Todos los otros son falibles a la hora de interpretar o la Biblia o una interpretación extrabíblica o una revelación extrabíblica. Por eso, la Biblia no le dice a nadie que tienen que abandonar sus facultades racionales. Nadie que le diga, el Señor dice tal cosa, Dios no espera que tú digas, bueno, dijo el hermano que el Señor dijo eso, lo tengo que hacer. No, puede ser que no. Miren, también Sam Storm dice algo muy bueno. Es lo más probable que la exhortación de Pablo de discernir, en griego diacrino, lo que es dicho por los profetas, significa que todos los creyentes tienen la responsabilidad de cernir. Ese es un verbo que se utiliza para... ¿Han visto cuando se cola o se cuela? Bueno, no sé, algo así. Cuando se debe colar, voy a usarlo en infinitivo para no meterme en problemas. Cuando se debe colar arena, ¿verdad? Ese es un verbo que se utiliza, cernir. ¿Qué significa cernir? Que se saca la esencia, ¿verdad? Se separa lo más fino de lo que no es, ¿verdad? Entonces, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Storm dice, todos los creyentes tienen la responsabilidad de cernir la palabra e identificar qué es de Dios y qué es humano. Muy bien. Él es David Garland. En su comentario a 1 Corintios, en la página 662, dice, lo que se asume es que los profetas no hablan con autoridad divina incuestionable. La congregación no debe aceptar todo lo que dijo solo porque una persona asevera hablar bajo la influencia del Espíritu. Eso es muy bueno. Hay gente que se siente mal. Cuando, por ejemplo, hay alguien que le profetiza y dice, pero si no hago eso, estoy siendo rebelde o estoy siendo escéptico. No. La Biblia dice, el simple todo lo cree. La Biblia no manda a ningún creyente a ser simple, a ser cándido, a ser crédulo, a ser que lo crea todo. Nadie es llamado a dejar su cerebro en la tevilá, en el bautismo. Nadie. Hay dos extremos que se deben evitar. Escepticismo extremo, donde todo el mundo es incrédulo, y credulidad extrema, donde todo el mundo, todo. Hay varios, creo que fue Chesterton el que dijo, el gran problema de cuando una persona se aleja de Dios, no es que no crea nada, es que cree todo. Ese es el gran problema de la gente. Terminan creyendo cualquier tipo de cosas. Entonces, eso es lo que da un balance. ¿Cuál es el balance del don de profecía? Que Pablo le dio a toda la congregación el deber de discernir. Cada persona tiene el deber de decir, no. Claro, los maduros son los que tienen más capacidad de evaluar si una profecía puede venir del Eterno o no, o si la aplicación es correcta o no, o si la interpretación es correcta o no, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viniera, un profeta itinerante viniera y dijera algo, Sam Storms da un buen ejemplo. Él da un buen ejemplo. Dice que una vez llegó una hermana a su congregación y habló, dio una palabra profética. Y una de las palabras proféticas era, el Señor se siente solo sin ti. El Señor te necesita. Se ve bonito, románticamente bonito, ¿verdad? Así como que, ¡ay, qué bonito! Dios se siente solo sin mí, se ve bonito. ¿Cuál es el problema? ¿Es cierto eso?
No. Dios no experimenta soledad, Dios no experimenta hambre, sueño, ninguna sensación negativa. Eso dice claramente el libro de Job. Él no está sujeto a este tipo de pasiones que los seres humanos estamos sujetos. Por eso el libro de Job dice, si pecas, ¿qué mal le haces a él? Nada, nada. Dios no necesita a nosotros. Dios no creó el mundo porque decía, ay, qué aburrido estoy, me siento solo, ay, qué soledad voy a crear a los humanos, para que me adoren un rato y me levanten el ego. No, Dios no creó a los seres humanos por eso. Dios creó al mundo para que el mundo recibiera de su bondad. C.S. Lewis lo dijo muy bien. El amor de Él no es un amor de necesidad, es un amor de plenitud que rebalsa y quiere compartir. Muy bien, eso es correcto. Dios no necesita a nadie de nosotros, ninguno. No es que si alguien no lo alaba, dice, ay, hoy me siento triste, Isaac no ha orado hoy, ¿qué voy a hacer? Ay, no, me voy a tomar este antidepresivo. No. Entonces, rápidamente Sam Storms tuvo que corregir eso. Y lo hizo de una manera muy bonita. Yo leí cómo lo hizo, maravilloso. Él le dijo que le daba muchas gracias por haber compartido lo que había en su corazón, le daba muchas gracias por querer expresar lo que entendía que el Eterno le había dado, pero que al mismo tiempo la Biblia nos muestra que Dios no es un ser que experimenta necesidad. Él no necesita que nosotros le suplamos una necesidad emocional. Y la hermana tuvo la humildad de decir que quizás no se había expresado exactamente, bíblicamente, con exactitud. Muy bien, es maravilloso. Entonces, por eso todo el mundo tiene que discernir. Bien, hay algunos consejos para evitar abusos en el don de profecía que grandes hombres de Dios como Deere, Storms, Wimber, J.P. Moreland dan. Yo los encapsulé en algunos. Mira, todos sabemos, todos hemos oído algunos abusos de este don, ¿verdad? Escasamente necesitamos todos los que han estado en este camino por algún tiempo. Si alguien es un nuevo creyente dirá, oh, ¿en serio eso pasa? ¡Qué terrible! Sí, lastimosamente. Pero bueno, hoy vamos a ver algunos tips para no caer en eso. Estos son mayoritariamente Sam Storms. Tip número 1 dice, primero, reconoce y acepta desde el principio que no puedes hacer nada para forzar la mano de Dios. Si Dios decide no bendecirte con un don de profecía, después de que has orado por mucho tiempo, ten la seguridad de que tiene otros planes igualmente importantes para ti y sabe cómo usarte en la vida de la congregación. O de pronto quiere que otras personas tengan este don. Jack Deere dice algo curioso. Y él dice que normalmente, estas son palabras de él, dice, la mayoría del tiempo, los profetas no son buenos maestros. Deben de permanecer, de permanecer enfocados en ministerio profético y levantar a otra gente dotada proféticamente. De la misma manera, la mayoría de maestros no son buenos profetas. Ellos tienen que permanecer enfocados en la enseñanza y a levantar a otros maestros. Trabajando juntos, profetas y maestros son una gran bendición. Ellos ayudan a los líderes de la congregación a crear un ambiente que les ayuda a la gente a descubrir los dones espirituales y les da un lugar donde ocuparlos. ¿Significa eso que es siempre así? No. Hay personas que tienen un gran don de maestro y también son dotados proféticamente. Pero parecían ser la excepción. Pareciera que Hashem le ha placido a unos darle don de enseñanza y no don de profecía, y a otros dotarlos proféticamente y no son buenos maestros. Por ejemplo, hay personas muy dotadas proféticamente, experimentan visiones, sueños, pero luego, a la hora de que enseñan, son sumamente aburridos. Sumamente, la gente está desesperada a los 15 minutos, ya no los quieren oír, porque no es su don. No. Tratan de ponerse la armadura de Saúl y no les queda.
Y eso pasa cada vez que alguien quiere usar un don que no es el de él. Siente que los zapatos le quedan grandes, ¿verdad? Así como me sentí yo jugando boliche allá en Punta Cana. Me pusieron, porque es que yo no sabía, en mi vida había jugado boliche. Entonces los del trabajo dijeron, vamos a jugar boliche. Entonces empecé a jugar ahí. Hice 4 chuzas, así que no me fue mal. Para hacer mi primera vez, me fue bien. Hasta está en video, por si no me creen. Está en video mi primer chuza. Bueno, no, la segunda. Ahí está. Pero le dan zapatos especiales a uno para jugar boliche. ¿Quién sabe por qué? Entonces, pero el problema es que no habían de mi talla. Habían unos zapatos que eran talla 12. Así me quedaban como que era payaso. Entonces, y aún así, imagínense, aún así tiré 4 chuzas. No, hombre, digamos, y me hubieran puesto los zapatos de correr. Entonces, los zapatos me quedaban grandes, ¿verdad? Eso es lo que le pasaba a David con la armadura de Saúl. Ahora, yo he conocido gente que tiene un gran don de maestro y un gran don dotado proféticamente. Sí, hay gente así. Pablo era uno, sin duda, un gran maestro y una persona dotada proféticamente. Pero Dir dice, por regla general no es así. Y yo creo que hay una razón para ser así. Es siempre para librar a la gente de envanecerse y que tengamos que depender el uno del otro. Por ejemplo, si alguien tiene los 2 dones, se siente como que él no depende de nadie, que él es el non plus ultra, que él es un súper ungido. En cambio, si tiene que depender de otras, si es un gran maestro que tiene la capacidad de explicar la Biblia de manera atractiva, de manera que la gente experimenta una gran luz a la hora de que él enseña, pero no es dotado proféticamente, tiene que depender de otra persona que tiene ese. Igual el profeta. Igual una persona que tiene grandes dotes proféticos, visiones frecuentes o sueños que son exactos, pero no tiene la capacidad de entender qué implica esto, cuándo aplica esto. Necesita él necesita el maestro para enseñarle tal cosa. También hay una segunda razón que yo pensaba y estaba hablando con el hermano Luigi. Quizás el Eterno utiliza a personas que no son buenas para enseñar, para dotarlas proféticamente, porque de esa manera la gente dice, ah, no, esto tuvo que venir del Eterno, porque esta persona no es una persona que hubiera deducido lógicamente esto, ¿verdad? Alguien podría decir, si hay una persona sumamente inteligente y le da una palabra profética, que esta persona no es que fue profecía, sino que como es muy inteligente, esta persona lo dedujo, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? ¿Sí? Lo analizó, razonó, vio algo, ¿verdad? En cambio, si es una persona que no tiene gran conocimiento ni enseñanza bíblica ni nada, y no es una persona, digamos, que el resto de creyentes lo tienen como una gran luminaria intelectual, y si esta persona da una palabra bien directa y bien específica, no hay duda que viene del Eterno. Quizás por esa razón es que Deere dice la mayoría de profetas no son buenos maestros y la mayoría de maestros no son buenos profetas. Ahora, ¿significa eso que un buen maestro no puede tener esporádicamente revelación profética? No, yo creo que sí. Spurgeon es un caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los casos que vimos? Spurgeon era una persona que era un gran maestro, un gran predicador, y esporádicamente tenía ciertas revelaciones proféticas. No era todos los días, pero esporádicamente lo hacía. Entonces, primero, no se puede forzar la mano de Dios. El hermano un día me contó que en una iglesia donde él estaba había alguien que dijo, quiero 10 ungidos aquí, y no se levantan hasta que profeticen. Dios mío, qué horrible. Yo cuando me contó me dolía tantos. Qué mal. Eso es querer forzar la mano de Dios. ¿No? El profeta Jeremías pasaba semanas esperando que la palabra del Eterno viniera. Y este hombre pensaba que iba a poner 10 y no se me levantan hasta que profetice. Claro, ¿cuál es la tentación lógica ahí? Bueno, yo para levantarme de aquí voy a decir cualquier cosa y me voy, ¿verdad? Claro. Es como que dijera, no se levanta todo hasta que hablan en lenguas. Ah, bueno, listo, se finge y ya, ¿verdad? Y ya, se acabó. Eso no está bien. Los dones del Espíritu no tienen que ser artificialmente
manufacturados de manera falsa, sin falta de que sean genuinos. Y ese es el problema de muchos. No hay que forzar la mano. Dios quiere bendecir al cuerpo del Mesías con todos estos dones, sí. Debemos anhelarlos, sí. Debemos orar que hayan estos dones en medio de las congregaciones, sí. Pero no puedes forzar la mano. Dios dice que Él reparte estos dones según su designio. Algunos les dio esto, otros lo. Bien, segunda cosa que Sam Storm dice, muy importante esto. No asumas que cada pensamiento random o aleatorio que pasa por tu cerebro proviene de Dios. Correcto. Hay gente que piensa que profetizar es simplemente decir lo primero que se le viene a la mente sin razonar. No, eso no es profetizar para nada. Bueno, yo voy a poner mi mente en blanco y lo primero que se me venga. No, eso no es profetizar. No haga eso. No haga eso. Eso es simplemente hablar sin pensar. Eso no se llama profetizar, se llama hablar sin pensar. Y no es lo mismo. Y Dios nos da, por lo general, un mensaje cada 5 minutos. Terminaríamos volviendo locos. Imagínate que de repente tuvieras la intrusión externa de pensamientos a tu mente cada 5 minutos. Sería feo, tu mente sería como una casa embrujada. Estaría oyendo voces. Qué feo eso. Entonces, por lo general, Dios no actúa así. No es que tienes cada 5 minutos cualquier pensamiento viene de Dios. No. Generalmente cuando Dios habla, tus pensamientos vienen con una textura distinta, de suma autoridad. Generalmente tiene una confirmación externa. No puedo repetir lo que ya vimos en series pasadas. Yo ya di esto, ¿verdad? No todo pensamiento que viene, todo pensamiento raro. No, pero es que este pensamiento que tuve está raro. ¿De seguro viene de Dios? No. Puede ser, pero puede ser que no. No todo pensamiento raro es profético. Puede ser eso, un pensamiento raro. ¿Cuántos han tenido pensamientos raros en su vida? Todos, ¿verdad? ¿Significa que todos eran proféticos? No, ¿verdad? Tercero, dice Storms, asegúrate de vigilar la motivación de tu corazón. En otras palabras, asegúrate de que tu oración, por ese tipo de don, se deba a tu amor por el bienestar de los demás y no a la notoriedad o la atención que tal don podría traerte. Claro, ¿verdad? Muy pocas personas tendrían la motivación de exaltarse a sí mismos con dones de servicios, con dones de diácono o de ayuda o de hacer misericordia. Muy poca gente, porque son dones menos públicos. ¿Cuáles son los dones que tienen el peligro de hacer que una persona se le suba algo a la cabeza? Los dones más visibles, ¿verdad? Un don de profeta o de enseñanza, pastorado, evangelista. Entonces hay que tener cuidado. Hay mucha gente que anhela estos dones, pero no para servir. Por eso Pablo, ¿cómo empieza 1 Corintios? Seguid el amor, procurad los dones. Gran problema cuando eso se voltea. Porque ¿por qué queremos dones espirituales? Porque amamos a Dios y a las personas. Para servirlas de manera mejor. Para ser mejores ministros de ellos. Y no para exaltarnos o autoexaltarnos. Es esta la tentación que ha traído abajo a tanta gente. Porque empiezan a creer que son tan ungidos por Dios que están más allá de toda accountability, que no le dan cuentas a nadie, que son intocables, que son incuestionables. No, esto aplica para los creyentes normales, pero él es el gran profeta. Whatever. No hay ni un creyente incuestionable. Esto fue el gran problema que pasó con un caso de un famoso maestro que se llamaba Rabí Zacarías.
y le daban a él privilegios que no le daban a ningún creyente normal. Terminó cayendo en pecado de manera terrible. ¿Por qué? Porque la tentación del hombre es que está bien admirar a alguien. Muy bien eso. Dios ha creado al ser humano con un placer de admirar. Eso es muy bueno. Muy bueno. C.S. Lewis dice muy bien, el mundo sería bien aburrido si no hubiera nadie a quien admirares. Supón que todo el mundo fuera igual. Sería un mundo horriblemente aburrido. Dios creó, hay un cierto placer de admirar a algo. Por eso Dios ha dado capacidades diversas. En todo aspecto. Hay personas que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser esa persona así? El caso de Craig Kinner. Es una persona, yo no entiendo cómo Dios le ha dado la capacidad a ese hombre. Estamos hablando, es un hombre que puede escribir, ¿saben cuántas páginas escribe diariamente? Él escribe de 20 a 40 páginas para sus libros. 20. Era un hombre que memorizaba decenas de versos bíblicos diarios. Diariamente. Es un hombre. El comentario de Hechos de él, oigan, comentario de Hechos de los Apóstoles, comentario de un libro en la Biblia, tiene 4,000 páginas. Dios mío, pero yo me pregunto, ¿cómo podría hacer yo para escribir un comentario de Hechos de 4,000? No puedo. Es un don increíble. Es un don increíble. Los 2 tomos del libro de milagros que él hizo, yo los tengo en la casa. Es un hombre súper dotado. Más cuando Lee Strobel lo entrevistó en el libro El caso de los milagros, él hacía una broma. Se tomó una foto con Craig Kinner y la puso en Twitter. Estoy aquí con Craig Kinner. Mientras lo estaba entrevistando, escribió 2 nuevos libros. Porque ese hombre tiene una capacidad increíble. O la capacidad de mantenerse pacífico, tranquilo y de pensar claramente ante ataques que William Lane Craig tiene en los debates. Algo increíble. Uno lo ve y uno dice, qué increíble. Y el Eterno ha dado al alma un cierto placer de admirar a alguien. Muy bien, eso está bien. Eso es más, solamente son las personas más orgullosas las que nunca admiran a nadie. ¿Se han fijado? Solo son esas personas no admiran a nadie porque son muy orgullosas. Y si Lewis dice eso, qué horrible sería el mundo si todos fuéramos iguales. Si no hubiera una persona superdotada que uno pudiera decir, wow. Y eso aplica para... Yo, por ejemplo, aquí me voy a meter en problemas, pero bueno. En el área del fútbol, yo han habido 3 futbolistas que los he visto, que ningún otro he visto el talento que esos 3 tenían. De los que yo vi, ¿verdad? Maradona. Y él me dice, no, pero era drogo. Si fuera así, El Salvador tuviera la selección de fútbol mejor del mundo. Si todos los huelepegas pudieran agarrar un chicle, Maradona hacía técnicas con un chicle. Se pueden agarrar un chicle y le hacía una barbaridad. Una increíble. O sea, yo veía ese tipo. Obviamente la droga no le daba eso. Es más, Maradona hubiera sido un mucho mejor futbolista si nunca hubiera sido tan tonto y se hubiera drogado tanto. Ese uno. Otro, Ronaldinho. Ver a ese hombre. Yo siempre fui un aficionado de Real Madrid. Pero ver a Ronaldinho era algo de otro mundo. De otro mundo. O sea, Ronaldinho era... Yo experimentaba una felicidad al ver jugar ese Ronaldinho. Yo me acuerdo que yo lo veía y decía, pero qué grosería, decía yo. El otro es Messi. En mi vida he visto yo a una persona que tenga la capacidad de tener la pelota pegada al pie como Messi. De hecho, él creo que tiene algo de autista o algo así. Él es bien cohibido, así, bien raro. Talento. Y entonces cuando tú ves una persona que hace cosas que tú no puedes, la reacción normal de una persona humilde es la admiración. Y eso está bien. Pero
La admiración puede rápidamente, si no se mantienen los límites correctos, volverse idolatría. ¿Verdad? Esa es admiración hinchada es idolatría. Cuando alguien sobreadmira a alguien al punto que llega a ser inordenado, ¿verdad? Ese es el problema. Y eso es lo que pasa con los grandes ungidos. Uy, no, el gran no sé quién. Y se vuelven incuestionables. No. Y tienen eso en su corazón. Bien. Siguiente tip o consejo para ejercitar bien a aquellos que quieran este don. Resiste, dice Samson, la tentación de decir así dice el Señor o esta es la voluntad de Dios para tu vida. En lugar, puedes expresarte en líneas como estas. Puede que me equivoque, pero creo que Dios puso algo en mi corazón para ti. Si esto no tiene sentido, no herirás mis sentimientos al decírmelo. Muy bien. Esa es una buena manera de cómo decir. ¿Se imaginan cuántos problemas se hubieran evitado las así llamadas iglesias proféticas si siguieran este sencillo consejo? Cuando tú dices, así dice el Señor, te has seteado en un gran lío, porque estás reclamando autoridad infalible. Cuidado con hacer eso. El profeta Jeremías y Ezequiel tienen cuidados muy fuertes contra eso. Hay de aquellos profetas que dicen, así dice el Señor, y yo no he hablado, dice el profeta Jeremías, si no han hablado de su propio por eso. Por eso a mí nunca me deberían decir eso. Jamás me hubieran decir eso con la ayuda del Eterno. Y espero que nunca ustedes lo hagan. Sam Storm tiene más ejemplos. Miren, él en un libro muy bueno, este es un libro de él, buenísimo, creo que es el mejor libro que he leído sobre los dones del Espíritu. Y tiene otro que se llama Practicing the Power, donde este es muy teórico, muy bueno, pero este es más práctico, donde él enseña maneras fieles y bíblicas de cómo ejercitar bien los dones sin caer en los abusos del mundo pentecostal o carismático. Miren estas tres maneras de brindar lo que uno piensa que es una palabra para otros. Tengo una fuerte impresión interior que creo que es del Señor. Muy bien. Cuando decimos tengo una fuerte impresión que creo o me parece, muy bien. Lo has hecho de manera humilde y le dejas a la persona la libertad de recibir eso o no. Muy bien. No estás queriendo manipularlo. Otro. Tuve un sueño que involucra a varios de ustedes y lo quisiera compartir. Muy bien. Tengo algo en mente y pienso que podría ser para alguien que está aquí el día de hoy. Muy bien. Otra. Si crees que Dios te ha revelado algo para la edificación de otro, primero compártelo en confianza con amigos creyentes de confianza y que sean maduros. No vayan a agarrar al creyente más carnal de la congregación, porque obviamente no va a ser como que les den muy buenos mensajes y que te ayuden a procesar lo sucedido. Hay algo que Jack Deere dice que me llamó la atención. Él dice que su esposa, Lisa, recibía muchos sueños proféticos, pero él luego comprendió que no necesariamente porque has recibido un sueño profético de alguien significa que Dios te ha dado la autorización para compartirlo. Puede ser que Él te revele algo para que ores por esa persona, no necesariamente para divulgarle. Y hay que pedir dirección del cielo para saber si es su voluntad compartirlo. No, eso es muy bueno. Jack Deere dice esto en Still Surprised by the Voice of God en el capítulo 10. A veces los sueños nos enseñan a orar por una situación o por ciertas personas. Dice aquí, el hecho de haber tenido un sueño no significa que tengamos permiso para compartirlo con otros, aunque hayan aparecido en él. Muy bien, no necesariamente. Algunas veces el Eterno advierte a las personas en un sueño. Scott Deere era el hijo de Jack Deere. Y era una persona que a pesar de que sus dos padres eran excelentes creyentes, empezó una vida llena de excesos, drogas y alcohol. Y Jack Deere oró todos los días de su vida, juntamente con su esposa, para que él dejara las drogas. Un día, Scott se levantó aterrorizado con un sueño. En el sueño, él se moría en posición fetal. Y no recuerdo ahora si era que se moría de una sobredosis
o algo así. Cuando se levantó, estaba en posición fetal. Estaba así, estaba así. Él llamó por teléfono asustado a su papá, a Jack Deere, al escritor de ese libro. Él cuenta esta historia en un libro que se llama Even in Our Darkness, incluso en nuestras tinieblas, la voz de Dios hablando en nuestros peores momentos. Un libro muy bueno, lo empecé a leer. Es el único libro de Jack Deere que no he leído y lo estoy leyendo. Muy bueno. Yo considero que es la persona más sincera que he visto en mi vida, de cómo él expone todas sus luchas. Es un libro maravilloso. Dan ganas de llorar al leer eso. Scott le llamó por teléfono a Deere, a Jack, su papá, y le dijo, ¿qué significa este sueño, papá? Su papá le dijo, Scott, tú sabes lo que significa el sueño. Significa que el Señor va a tomar tu vida si no te arrepientes y dejas las drogas. Scott le dijo, I will leave the drugs, Daddy. Y Jack Deere le dijo, I know you will, Scott. Voy a dejar las drogas, papi. Y le dijo, yo sé que lo harás, querido hijo mío. Lastimosamente un día, Scott Deere murió de una sobredosis después de haber recibido persona. Y obviamente fue un periodo tan terrible. Jack Deere comparte esto en su libro Even in Our Darkness. Estaba tan destrozado y su esposa, que él comparte todo lo que fue el infierno. Él nunca se imaginó acompañar un féretro con el cuerpo de su hijo. Un hijo con el cual había orado todos los días. Todos los días. Y el Eterno le dio un sueño para advertirle. Tío. Sigue diciendo aquí él. Algunas palabras proféticas necesitan, dice Sam Storms, corrección inmediata, especialmente porque no son bíblicamente apropiadas. Dicha corrección, ¿qué dice? Deberá ser hecha con un espíritu de mansedumbre y con el conocimiento que estamos aprendiendo a discernir la voz del Espíritu. Yo leí esto, Baruch Hashem, en el año 2021. Y les voy a ser sinceros, hay varias cosas que cuando yo he ido a otras congregaciones o incluso en congresos, yo encuentro que son bíblicamente inaceptables. Y no estoy de acuerdo con ellas. Ahora, tengo, Baruch Hashem, la madurez de saber que las personas que están haciendo eso están aprendiendo a discernir lo que el Espíritu quiere. Sé que son personas que tienen un buen corazón y por eso las juzgo misericordiosamente. No quiere decir que yo acepto sus prácticas. No quiere decir que yo endoso eso. Es más, los que vamos a ir a Colombia, desde ya les digo, para que no se asusten, algunos de ustedes pueden ver a hermanos que van a hacer algo que de pronto no es la voluntad de Dios. Júzguenlo bien, júzguenlo misericordiosamente. Recuerden que no son infalibles, no son la voz de Dios en estéreo, pueden ser, debido a la pasión del momento, sus ganas de ayudar a otros, pueden ir más allá de lo que es apropiado. Muy bien, yo los juzgo misericordiosamente. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer todos. Porque hay algo que es cierto, todos estamos, ¿qué? Aprendiendo. ¿Hace sentido esto, lo que les digo? Muy bien. En muchas ocasiones es la voluntad de Dios que los líderes de la congregación no den la palabra a personas que quisieran compartir algo que no es respaldado por las Escrituras. Eso es cierto. Bueno, el hecho que tú quieras decir algo no te da el derecho a tener una plataforma para referirte a todos los creyentes. Puede ser que tú estés absolutamente convencido de que es algo que todos los creyentes deben saber, pero Dios le ha dado la autoridad no a los profetas, sino a los ancianos de la comunidad, de ser las personas, a los ancianos e incluso también a los ancianos no ancianos, ¿verdad? Porque eso no me gusta a mí que me digan, no me digan anciano, porque ni en inglés, elder, no me gusta tampoco. Aunque elder sí, no, pero no me gusta es anciano, qué feo. Al supervisor o al tabio. O al hermano, digo yo, pero anciano, uy, qué feo. Me empiezan a decir anciano, pero luego me empiezan a salir más canas y no, ni una cana tengo yo todavía. No importa lo que Nancy les haya dicho, no es cierto. Entonces, ni una cana. Estos pelitos que me salen aquí siempre me han salido.
me sale aquí en el vello facial pelos de todos colores. Hay pelos rojos, rubios, blancos. Vaya, esos son canas, me dice Nancy. No, esos me salen desde los 20 años. Bien, otra. Por regla general, y a menos de circunstancias extraordinarias, se debe evitar aseverar que alguien ha cometido tal o cual pecado en público, lo que le pasó a este hermano, ¿verdad? Le dijo, hay pecado en tus finanzas cuando tuvo la visión de esa nube negra. El don de profecía congregacional es para edificar, consolar y exhortar. Por regla general, recuerda, si hay alguien que es dotado proféticamente, por regla general, va a estar hablándole a creyentes, a hijos de Dios que quieran hacer su voluntad. No está hablando a Acab, a Jezabel, a Jeconías y a todos los reyes malvados que los profetas eran llamados a exhortar. O a incrédulos que han entrado a la reunión, y si han entrado a la reunión es porque por lo menos están abiertos a que Dios haga algo en sus vidas. Entonces la manera en cómo se ejercita el don de profecía no puede ser con la misma severidad que Elías hablaba, ¿verdad? A Jezabel la comerán los perros en el valle de Jezreel, dijo Elías. Bueno, y era porque Jezabel se volaba la barda en ser malvada. Pero esa no es la manera en cómo una persona debe expresarse por regla general en el don de profecía congregacional. ¿Por qué? Porque no le estás hablando a una Jezabel, le estás hablando a una hija de Dios o a un hijo de Dios. Bien, el don de profecía, miren lo que dice ahí subrayado y en mayúscula. No debe usarse para manipular a alguien o insinuar que el que asevera recibir algo de Dios tiene una autoridad especial que amerita obediencia incalificada. No. Hubo un joven que creía tener don de profecía y le llevó al pastor la idea de que era la voluntad de Dios cerrar la iglesia 2 meses. El pastor oyó su opinión y procedió a no hacerle caso. Está muy bien que no le hiciera caso. No parece ser. ¿Puede Dios de verdad decirle a un líder que cierre la iglesia un tiempo? Podría ser. Yo no digo que no, ¿verdad? Puede ser. Pero yo tendría que tener evidencia de altísimo nivel, varias confirmaciones para hacer eso. Pero no es una decisión así como, cambiemos esta silla blanca por una nueva. No es así nomás. Es una decisión que requeriría un gran nivel de respaldo. Y esta persona no era una persona que gozaba de un gran respaldo de Dios. Entonces el pastor vino y no le hizo caso. Ahora, el joven tristemente llegó a desarrollar lo que Jack Deere llama el síndrome del profeta rechazado. Personas que dicen una palabra profética y se sienten con el derecho que, bueno, yo dije algo, lo tenés que hacer, ¿verdad? Y si no lo haces, me entra la depresión. Y es un gran problema porque se crean un complejo de mártir, así como que, ay, Jeremías y yo, los dos somos malinterpretados y así. No, tú no eres Jeremías, ¿verdad? Entonces, Jack Deere dice algo muy cierto. Una persona que es dotada proféticamente dice de la manera correcta lo que cree que era la revelación de Dios, y una vez habiéndola dicho, su trabajo ha terminado. Si la otra persona o las otras personas deciden no hacerlo, muy bien, allá ellas. No tienen que desarrollar, ay, no, nadie me hace caso, yo no sé por qué, yo les vi. No. Bien, esos son algunos de los tips o consejos que dan grandes hombres de Dios para hacerlo bien. ¿Significa que una persona dotada proféticamente nunca puede fallar? No, puede fallar. De lo contrario, Pablo no dijera, los demás juzguen, obviamente puede fallar. Recuerden que no estamos hablando de un nivel de profecía del Tanakh que aplica Deuteronomio 18, por ejemplo, el profeta que profetice falsamente morirá y todo. Esto no aplica en este nivel pequeño de profecía porque no estamos hablando de profecía canónica.
Y generalmente en los escritos apostólicos se le llama falso profeta a un no creyente que busca apartar a alguien de Dios, no a una persona que da una palabra profética y comete un error en una interpretación. Noten que Pablo no consideró que Ágabo y los hermanos de Tiro en Hechos 21 eran falsos profetas, ¿verdad? No, para nada. Es más, nunca en 1 Tesalonicenses Pablo dice algo como: no menosprecien las profecías, escudriñen todo y retener lo bueno y echen al falso profeta en la congregación. No dice así, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo ser un falso profeta que errar en la interpretación o la aplicación de una profecía. Son dos cosas diferentes. Y bueno, esto creo que concluye lo que íbamos a hablar del don de profecía. Nos quedan varios. Hemos visto ahora palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y profecía. Quise poner estos tres juntos porque están generalmente relacionados. La próxima semana vamos a ver algunos de los demás dones que necesitan mayor tratamiento para entenderlos bien. No sé si vamos a poder cubrir todos los 20 dones. Hay algunos que creo que se explican solos, ¿verdad? Hay algunos que todo el mundo dice, bueno, está lógico este don, ¿verdad? Pero vamos a ver los que hay más dudas y malinterpretación con ellos. Voy a invertir un gran tiempo en el don de lenguas cuando lleguemos a él, porque es el otro que ha sido muy abusado a los dos extremos. Y bueno, creo que la próxima semana estaremos viendo más de eso. Creo que voy a dejar el don de lenguas para el final. Vamos a avanzar en los otros. Para ir rápidamente a los demás. Dones de sanidades, don de fe, don de discernimiento de espíritus. Y luego vemos el otro don más malinterpretado y más mal utilizado. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga a todo aquel que medita en su palabra y quiere agradarlo. Y como dice Judas, vamos a cerrar con las palabras que dice la carta de Judas, el último capítulo. Al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Yeshua el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.